Ah, estoy grabando, ahora sí. Muchas gracias por... Me olvidé de tanto concentrado, ¿no? Voy a repetir. Ya, muy bien. Entonces, hemos dicho que la suma de las probabilidades, ya sea discreta, como vean aquí, o continua, siempre va a ser igual a 1, ¿sí? La diferencia es que en la discreta vas a utilizar ese signo de sumatoria, la que conocen, lo que hemos dicho, ¿no? Esto, ¿no? Y la continua, ya no vas a usar esto, vas a utilizar sumatoria, pero en integral, ¿no? Esa es la diferencia. Pero siempre la probabilidad va a ser igual a 1. Entonces, estamos viendo en este caso un ejemplo de aquí de la fábrica del alambre de cobre de 1 pulgada, ¿no? Si cuánto de falla tiene, o sea, si tiene, ¿no? Por ejemplo, si tiene 0 fallas, si hemos fabricado bien, entonces 0,48 es el grado de fallas, ¿no? Su probabilidad, ¿no? Su grado, ¿no? Igual aquí, si tiene una fallita, 0,39, si hay 2 fallitas, 0,2. ¿Y de dónde sale esto? Del porcentaje que el técnico ha recorrido, esa experiencia, por eso que hace todos los días en la planta, saca datos así y saca un porcentaje. Entonces, eso nos da el grado de probabilidad, o sea, está cuantificando. Entonces, por eso son discretos que se puede contar. Mira, él puede anotar. Si no, diría, si no, si haría una cosa más grande, no tendría éxito, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿ya? Entonces, así, muy bien. Entonces, ya tenemos esto. Yo sé que comprendes el grado de probabilidad, sabes cómo se expresa esto, como te indiqué la anterior vez, igual, ¿no? Esta expresión es la misma que dice, como dice Nobel, en este caso el concepto, ¿no? La definición. Expresar así es lo mismo que expresarías así. Eso yo sé que comprendes, ¿ya? Y sabes que todo esto es igual a 1, que la sumatoria de todas las probabilidades va a ser igual a 1. Ya, hasta ahí estamos bien, muy bien. Entonces, mira, esto para qué te muestro, porque más adelante vamos a hacer ejercicios. Esto, mira, Quiroga. El número de fallas, mira, 0, 1, 2 y 3, estamos graficando, ¿lo ve? De ceros, ese es ángulo, ¿lo ve? Para 0 es 0,1, 0,2, en este caso, mira, simplemente la probabilidad se está apuntando aquí. Probabilidad para este tamaño, probabilidad para este, ¿no? Para esto, ¿no? Aquí, para aquí, se está haciendo justamente un histograma, en realidad, ¿no? Así. Entonces, si esto es un sesgo, si nosotros lo apuntamos así, ¿no? Es un comportamiento que genera, ¿no? Entonces, este comportamiento, ¿dónde sale? De los discretos, justamente de ese experimento. En realidad es una actividad real más que un experimento, ¿no? Es una actividad real, ¿no? De esa manera, ¿sí? Yo sé que esa parte me has entendido, ¿no? Entonces, estamos hablando del número de fallas, ¿sí? Estamos fabricando alambre y estamos sabiendo cuántas veces, cuánto de grado de falla hay, ¿no? En la fábrica, ¿verdad? Ya, ahora vamos a hablar de este punto también que es muy importante, que habla del mismo propósito, ¿ya? Este ejemplo, escúchame muy bien, este ejemplo del número de fallas tiene mucha relación tanto en lo que es hallar la probabilidad, ¿ya? Que hemos visto, y graficarlo, y también determinar justamente la función de distribución acumulada. Eso también conoces en las avanzadas discretas, ¿no? Pero no está de más un poquito más mencionar, porque vamos a hacer con esto mismo, vamos a hacer las continuas, ¿sí? Muy bien. Entonces dice, en este caso, la función de masa de probabilidad específica, ¿no? La probabilidad de la variable aleatoria sea igual a un valor determinado. En realidad es una función de distribución acumulativa. ¿Qué dice eso, acumulativa? Basta su nombre, que es acumulativo. ¿Qué quiere decir? Que va a ir sumando uno tras otro, va a acumularse. Y la sumatoria de todos tiene que ser 1. Eso dice en realidad, ¿no? Entonces, esta es la función, la forma de expresar, mira. Cuando tú quieras, en este caso, cuando te pida yo que calcules la función de distribución acumulada, escucha muy bien, acumulada, no función de densidad. Esto es lo que ves aquí es función de densidad nomás. Pero si te pido acumulada, en este caso, tú vas a utilizar esta expresión, estás oyendo esta expresión, perdón, esta expresión, ¿sí? F de x es igual a la probabilidad de x menor o igual a x, ¿sí? Siempre va a ser menor o igual a x, ¿sí? ¿Sí? Expresar esto es lo mismo que esto. Entonces, esto es acumulativo. Mira, vamos a hacer con el mismo ejemplo. Mira, este ejemplo se va a expresar, perdón, esta ecuación se va a expresar en este ejemplo y en el mismo problemita de lo que es las fallas. Mira, aquí está. Sea f de x, dice, ¿no? Incluso, mira, fíjate, está hablando mayúscula, ¿ya?
No está diciendo f de x en minúscula. Cuando dice f de x en minúscula es otra cosa, ¿sí? Es densidades, ¿ya? Entonces, mira, se está diciendo, sea la función de densidad, en este caso, acumulativa, te dice. ¿Por qué dices que acumulativa? Porque está en mayúscula. Porque esto, en la norma, está acumulativa, aquí está acumulativa, ¿no? La función de distribución acumulativa de la variable aleatoria x que presenta el número de fallas de un alambre, dice, mira, elegido, dice, aleatoriamente, mira, hartos alambres hemos fabricado, ¿no ve? Agarras un alambre aleatoriamente, cualquiera, agarras ahí, sacas, entonces determinas el número de fallas, eso dice el experimento, ¿no? Determine f de 2, dice, mira, f de 2, ¿qué significa f de 2? Y f de 1.5, ¿no? Entonces, cuando te dice f de 2, tú vas a expresar, y te está diciendo mayúscula, entonces tienes que expresar así. Entonces me está diciendo, así, bueno, no tengo mucho pulso, pero en la pizarra vamos allá. F de 2, digamos así, ¿no? F de 2 va a ser igual, así vamos a hacer, la probabilidad, ya, x mayúscula, ya, siempre x mayúscula, siempre, eso es la variable aleatoria. Menor o igual, mira, no me ha pedido el menor o igual, mira, no me ha dicho menor o igual. Pero como dice esto, yo tengo que plantearle menor o igual, ¿sí? Mira, no me ha dicho aquí menor o igual, mira, pero yo le planteo así, mira, probabilidad de x menor o igual a 2, así, listo. Esto es como me hubiese pedido así, ¿sí? Lo mismo aquí, acumulada de 1.5, la misma expresión, ¿sí? Entonces tienes que reflejar esta expresión con lo que te dice aquí. Mira, aquí está el ejemplo, mira, aquí está. Ahí está resuelto, pero vamos a hacer a pizarra ya, seguir. Mira, f de 2 es lo mismo que expresar mi probabilidad de que x menor o igual a 2. Se necesita encontrar la probabilidad de x menor o igual a 2. Con dicho propósito, se suman, dice, las probabilidades de los valores de x que son menores o iguales a 2, obviamente, ¿no? Menor o igual a 2, ¿qué entendemos? Menor o igual a 2. Antes tiene que haber el 1 y antes el 0, ¿no ve? Aquí está, mira. 0, 1 y 2. Cumplen, ¿verdad? Menor o igual a 2, ¿no? Entonces, esto está dentro, los tres cumplen. Entonces, estas probabilidades hay que determinar. Es una sumatoria, mira, es una sumatoria. Entonces, la probabilidad de que x igual a 0, de que ocurra 0 fallas, ya nos ha dado, mira. Aquí ya nos ha hecho saber, mira. Aquí, en ese ejercicio, aquí está, mira. 0.48, 0.39, 0.2, ¿no ve? Ya tenemos como dato eso, entonces eso utilizamos, ¿sí? Mira, para x igual a 0, 0.48, para x igual a 1, 0.39, para x igual a 2, 0.12, ¿no? Y tenemos esta función acumulativa, 0.99, y redondeando casi es 1, ¿ve? Entonces, mira, f de 2, ¿sí? Ahora, ¿cómo será el f de 1.5? Aquí está, mira. ¿No ve? Mira, está expresando como dice la fórmula, mira, así. Te dice el concepto, tienes que expresar así. Mira, esto está haciendo caso. ¿Cómo está? Mira. F de 1.5 es lo mismo que me está pidiendo probabilidad de que x menor o igual a 1.5. ¿Ya? No me ha pedido este condicional, pero esta es la forma de determinarlo. Por tanto, calcular 1.5 se debe sumar las probabilidades para valores de x que son menores o iguales a este punto, claro, ¿no? ¿Y cuál es menor o igual a esto, no? Si es, mira, por ejemplo, si tenemos, si en la recta, por ejemplo, aquí tenemos 0, aquí tenemos 1, aquí tenemos, éxitos, ¿no? 2, y éxito, la mitad está 1.5, 1.5, éxito, ¿no? Y la mitad. Entonces, menor a esto está el 0, ¿no ve? Aquí está, mira, está el 0, luego está el 1, ¿no? Entonces, en ese intervalo hay que hacerlo. Entonces, en función de eso, aquí está, aquí, ahí está, ¿no? En función de eso, aquí está, mira, probabilidad de que x menor o igual a 1.5, x igual a 0, ¿no? Más probabilidad de x igual a 1. Y esto ya conocemos, ¿no? 0.48 nos da como dato. Esto también sumamos y nos sale esta función acumulada. Acumulada. Mucho cuidado ya, acumulada. Si colocas minúscula aquí ya es grande, ¿sí?
acumulativa, ¿sí? De esa manera, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que tiene el contexto, ¿ya? En cuestión de lo que son variables aleatorias discretas, ¿sí? Entonces, estamos viendo de esa manera, ya estamos recorriendo lo que es el contexto también, ¿sí? Muy bien, esto hemos visto en general cualquier variable aleatoria discreta X, la función de distribución acumulativa, mira que está, ¿no? X, se puede calcular sumando las probabilidades de todos los valores posibles de X, ¿no? Que son menores o igual a X, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿sí? Ahora, esto, por ejemplo, en resumen, esto lo tienes en tu contexto, en resumen es todo esto lo que hemos hecho, ¿ya? La acumulativa es esta, ¿no? Las probabilidades igual, que tienen que ser igual a 1, todo esto en realidad es la fórmula, ¿sí? Todo esto se ha aplicado aquí arriba, ¿sí? De esa manera, ¿sí? En lo que es discreta, ¿sí? Discreta. Y nos fijamos, mira, en la discreta es sumatoria de probabilidades, ¿no? De probabilidades. Para la acumulativa también es sumatoria de probabilidad, ¿sí? Y todo tiene que ser igual a 1, en este caso, mira. Ahora, mira, esto es, bueno, esto es discreto, mira, como que dices, sumatoria también, mira, es igual a 1. Ahora yo quiero mostrarte ahora la continua, ¿ya? Vamos a ir un poquito, vamos a saltar de esto, que no es tampoco difícil eso, ¿ya? Vamos a saltarnos, vamos a ir a la continua, eso es lo que yo quiero que veas la continua. Esto también son las esperas, todavía no sé, pero quiero ir a las continuas. Aquí abajito están las continuas, ¿ya? Enseguida, ahí hay un ejemplo de las continuas que hoy vamos a hacerlo. Aquí está, la teoría continua, ¿sí? Hola, hola, ¿se escucha? ¿Se ve? A lo mejor no se está viendo. Hola, hola. Hola. Ya, ya, gracias. Sí, Gracias. que se nota. Gracias, gracias. Sí, eso quiero saber. Pero sí, no está seguro. Ya, entonces, por ejemplo, en las continuas, como les he dicho en la clase, a un poco les hablo también, tiene que tener intervalo, ¿ya? La continua son variables aleatorias que tienen un intervalo. Quiere decir que el histograma siempre te va a mostrar un comportamiento, puede ser exponencial, que tiende justamente a utilizar tiempos, también fallas, pero que involucre tiempos, incluso costos, pero involucre áreas siempre, áreas. Entonces, este histograma, ¿ya? Es una población continua, ¿verdad? Esto es parece a una campana de Gauss, que todo parecido a la campana de Gauss, pero esa tendencia tiene, ¿verdad? Ahora, incluso hemos hablado de lo que es el intervalo de un punto A a un punto B. Por ejemplo, yo puedo sacar la probabilidad desde este punto a este punto, y lo puedo decir, un punto A un punto B, quiero determinar la probabilidad de toda esta actividad, de esta función. Pero para eso yo necesito conocer qué tipo de función es esto. Ahora sí necesito conocer el f de x minúscula, qué tipo de función es para determinar esa probabilidad en ese rango. ¿Y cuál es el rango? El intervalo es a menor o igual a x, ¿no? Menor o igual a x y menor o igual a b. Ese es el intervalo, ¿sí? Entonces necesito, pero conocer qué función es esto. Y esta función que ves, este comportamiento, es el resultado de un experimento. Ese es el resultado de una actividad operativa también. En este caso puede ser fallas también, ¿no? Es el resultado de esa función que ha sido tabulado por un técnico, ¿sí? Y muestra una función, ¿ya? Digamos, si tu máquina en la empresa está trabajando con cierto tiempo, ciertas horas, tiene su función, ¿ya? Tiene su función. Toda actividad operativa tiene su función, ¿ya? Entonces, más adelante, o sea, vamos a hablar de eso, ¿ya? Pero, bueno. Entonces, esta es la función de densidad, en este caso continua, ¿ya? Ahora, mira, vamos a hablar de esta parte, esta partecita, que también hemos hablado. Les voy a explicar aquí. Ahí está, aquí está, ¿verdad? Ya, esta probabilidad, por ejemplo, en una variable continua siempre tiene un intervalo. Hemos visto esto, ¿no ve? Puedes expresarlo así, como gustes, pero al final tienes que integrar, ¿sí?
Y una integral simple te va a dar desde un punto A hasta un punto B de una función f de x por diferencial de x. Una integral simple, como conoces, como has visto en cálculo 1, ¿sí? Ese es cuando tienes simplemente este límite, ¿sí? Ahora, mira, este es el concepto. Pero ahora, ¿qué pasa si me piden probabilidad de x menor o igual a A? Digamos, menor o igual a 2, como hace rato, digamos, a 2 o a 1, ¿no? Entonces, yo tengo que expresar también, ahora, esto yo sé que basta que me ha dado una función f de x si es continua, entonces yo tengo que integrar, ¿no? Entonces, para hallar esa probabilidad, tengo que armar la probabilidad de esta manera. En principio tienes que formular la probabilidad, ¿ya? Esto vamos a ir a lapizar esta parte, ¿ya? Voy a ir a... Vamos a ir en este caso a la pizarra, ¿ya? Para que se vea. He tratado de que se observe bien la pizarra, pero veremos, ¿ya? Entonces, hagamos esto. Esto en qué página está. Aquí está, ¿no? Ya, aquí está. Muy bien. Ahora, escucha muy bien, ¿ya? Atienda muy bien. Voy a compartir y voy a ir a la pizarra y vamos a hablar de ese mismo tema, ¿ya? Pero espero que se note la pizarra. Vamos a... Muy bien, es un poquito de luz, pero aquí vamos a escribir, ¿ya? Aquí voy a escribir, ¿ya? Sí, estoy con Zoom, pero entonces me dice si se escucha, voy a hablar fuerte, porque se entienda, ¿sí? Entonces, aquí voy a sacar mis tizas para mencionar, ¿sí? ¿Se observa? Hola, hola, ¿se ve? Sí, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a hablar de las continuas, ¿ya? Y vamos a hacer, aparte de formular, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Gracias, ¿ya? Así te vamos a hacer cosas que... si se corta, escuchen muy bien, si se corta el Zoom, si se corta ¿cómo se llama esto? El tiempo, entonces vuelven al mismo, hacen clic en el mismo link y van a volver, ¿ya? Yo lo voy a habilitar y en el mismo link, bueno, va a volver, ¿ya? Va a volver, listo. Muy bien, yo le he acercado un poquito para que se vea bien la pizarra, ¿ya? Puedo dejar un poquito. ¿Ya? Entonces, estaremos hablando justamente de este tipo de probabilidad cuando hay un intervalo, ¿no? A, en este caso, es menor o igual a X, es menor o igual a B, ¿no? Cuando hay un intervalo o intervalo, entonces simplemente tú vas a integrar una función f de x por diferencial de x. Ya, hasta ahí ya se entendió. Ahora, eso se entiende, se ha comprendido, no es difícil, no es complicado, se ha llegado a entender eso, ¿sí? Ahora, mira, pero ¿qué ocurre si me dan justamente, dicen, que determine la probabilidad de x menor o igual a A? Este planteamiento es muy distinto. ¿Qué es? Es mirar en intervalo y se entiende. Hasta incluso nos da límites, me puede decir desde 2 hasta 4, ¿no? Yo puedo entender eso. Pero cuando me dice x menor o igual a A, menor o igual a 2, pues tengo que analizar qué grado de intervalo me está planteando y tengo que saber si la función que me está dando es continua o discreta, ¿sí? Entonces, yo tengo que determinar ¿sí? Saber si me da esta probabilidad, si me pide plantear esta probabilidad o determinar, entonces yo tengo que antes saber si esta función que me está dando, f de x, es continua. Si me da f de x y me dice 2 veces x a la cuarta, esto es continuo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces yo tengo que determinar
el grado de continuidad basado en esta función. ¿Para qué? Para que yo pueda integrar y aplicar la probabilidad de que se debe determinar. Pero si en caso esta función no es continua, entonces no puedo integrar. Entonces es una variable discreta. O sea, es un dato discreto. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a eso. ¿Ya? La diccionaria, compañero. Ya. Vamos a esto. Vamos a este lado. ¿Ya? Aquí abajito para que se vea la probabilidad menor o igual a A. Esto es igual, ¿ya? Tenemos esta probabilidad es como expresar a la probabilidad de que X menor a A. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Expresar esta probabilidad es la misma que expresar esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Según la fórmula, según el análisis estadístico de la inferencia, especialmente, tienes que integrar desde menos infinito hasta un infinito. Eso nos da generalmente. ¿De qué? De la función f de x por diferencial de x. ¿Sí? Entonces, menos infinito hasta infinito. Por ejemplo, si dice menos a, entonces antes de menos a, o sea, menor a A, tiene que haber un valor. Pero no dice un límite, ¿no? Hasta dónde llega, o sea, negativo. Cuando habla de la recta de los reales, entonces se puede obtener 1, 2, 3 hasta infinito, menos 1, menos 2 hasta menos infinito. Pero cuando si mi A es 2, aquí, si mi A es 2, entonces puede estar tratándose de este análisis, de todo esto muestreo. ¿Sí? Entonces necesito, un poquito lo voy a bajar aquí para que se vea el brillo de la luz creo que no se debe ver, ¿no? Entonces, cuando planteamos x menor o igual a A, y sabiendo, digamos, que x es igual a 2, ¿no? Entonces yo asumo que está hablando desde menos infinito hasta 2. Entonces, esto yo tengo que saber analizarlo bien para plantear el límite del intervalo. Una vez que le planteo el límite del intervalo, conozco la función, ya se soluciona, se integra, como usualmente se suele integrar, entonces para determinar la probabilidad, ¿sí? Pero lo importante es plantear, ¿sí? Si te va a dar de esta manera, tú tienes que plantear exclusivamente el límite bien, cabal. Después ya, ¿no? Vamos a ver si vamos a esto, ¿no? Siempre analizando la recta de los reales, ¿no? La recta de los números reales. Vamos en este caso, si es al revés. ¿Qué pasa si nos pide la probabilidad de que x sea mayor o igual a A? Entonces, si es mayor o igual a A, es como se estaría pidiendo la probabilidad de que x sea mayor a A. Esta expresión es la misma que esta expresión. Pero haciendo un análisis general, según el modelo, que va a ser desde un A hasta infinito de que de la función f de x por diferencial de x. ¿Sí? Eso, repito aquí. Ahí está. Entonces tenemos f de x por diferencial de x. ¿Sí? De esa manera, entonces tenemos la función. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que plantear en otras palabras, en resumen, es el límite. ¿Ya? El límite. Estos límites aquí planteado bien. Nada más. Lo demás se integra. Hay modelos en este caso, de integración en cálculo que se integran. ¿Sí? Los problemas son formularios son fórmulas de integrales simples, como también hay por partes dependiendo del problema, ¿sí? Entonces, tiene soluciones, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿sí? Entonces, lo importante es plantear el límite. Entonces, ustedes, aquí no es muy complicado, también de integrales no es complicado. Aquí hay que saberlo plantear un poquito analizando los datos, y después ya se integra, ¿sí? En realidad, estos 3 puntos que les he dado son fórmulas para plantear
una función continua, para determinar la probabilidad de una función continua, ¿sí? Vamos un ratito al contexto para explicar en detalle esto. Y ahí vamos con un ejemplo. Un poquito la luz no deja ver, ¿no? Entonces, si la luz no deja ver, está muy... Después, ahí está, ¿no? Está por envidioso. Ya, ahí está. Ocasional. Entonces tenemos aquí, ¿no? Esto que ves, así ves la fórmula directa, eso no es complicado. Nos da un límite, ya integres. Aquí es un poquito para plantear, tienes que saber, cuando te da menor o igual, planteas, pero exclusivamente el límite, tienes que decir, el límite ya estás. Lo mismo, aquí igual, ¿ya? Pero lo haremos con ejemplos, vamos a ir en detalle, vamos a ver el contexto del ejemplo mismo del libro, y vamos a pasarnos en eso, ¿sí? Vamos a ir ahora al libro, un poquito. Ya está, ya estamos en el libro, ¿no? Entonces, esto hemos comentado, ¿no? Esto, ¿sí? Entonces, en realidad son tres fórmulas, 1, 2 y 3, ¿sí? Las tres, usualmente las tres se utilizan, dependiendo el problema que se esté planteando, el problema que lo que se quiere realizar, ¿no? Lo que se quiere resolver, ¿no? Entonces, como les dije, toda sumatoria, en este caso, al final, como estamos integrando, la integral al final es una sumatoria de áreas. Y el área siempre va a ser 1, como es una probabilidad, ¿no? Siempre va a ser 1, ¿sí? Todo esto tiende a ser 1, ¿sí? Sumatoria está igual a 1, ¿sí? Vamos a ver más abajito, aquí está, mira. Si X es una variable aleatoria continua, dice, ¿no? Continua, con una función de densidad de probabilidad de f de x, mira, está hablando de densidad de probabilidad de f de x, mira, minúscula, mira, fíjate, minúscula. Cuando te dice acumulativa, esto va a ser mayúscula, pero aquí dice densidad, dice, ¿no? Entonces, minúscula, mira, esta es minúscula, ¿ya? Siempre esta integral o es sumatoria va a ser igual a 1. ¿Sí? Esto está hablando tanto en continua y en discreta. ¿Recuerdas la anterior? En discreta igualito, lo van a ver. Bien, muy bien. Entonces, mira, vamos a hacer en este caso un ejemplo. Te voy a mostrar aquí un ejemplo, cómo se determina, y luego vamos a resolver también las pisadas. ¿No? Por eso es muy bueno la parte presencial, porque la pizarra es más amplia, ¿no?